buenas noches. El día de hoy vamos a tratar y hablar sobre el tema de derecho a la libertad de expresión en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para ello nos encontramos con Miguel Enrique Sornosa Castillo, estudiante de Derecho, último semestre. Para iniciar con la primera pregunta, con una pregunta introductoria: ¿qué entiende por el derecho a la libertad de expresión y por qué es considerado un derecho fundamental para los ciudadanos? Bien, muy buenas a todos. Como ya nos ha dado nuestra introducción, mi nombre es Miguel Enrique Sornosa Castillo, y para explicar este tema tan importante como es el derecho a la libertad de expresión, que es la facultad de los individuos que tenemos todos para poder expresar ideas y opiniones sin ningún temor a represalia o censura, es más que todo fundamental porque es esencial para un desarrollo personal, para la integridad de las personas, como lo es el derecho a la integridad de la persona, muy importante, y la participación democrática en la búsqueda de lo que es la verdad. Sí, como bien lo mencionas, Miguel, la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos. Y bueno, para seguir abordando el tema de la libertad de expresión, vamos a hacer una pregunta que reflejará lo que será la evolución histórica del tema, ¿no? ¿Cómo piensas tú que ha evolucionado el concepto de la libertad de expresión a lo largo de la historia y cuáles son algunos de los hitos importantes en su desarrollo? Bueno, como lo digo, la libertad de expresión ha evolucionado al pasar de todos estos tiempos, desde una censura estricta en épocas monárquicas hasta ser reconocido como un derecho esencial, como lo es hoy en la democracia moderna. Y hitos importantes que te pueda decir, te podría incluir la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que fue en 1791, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Ahora que mencionas Estados Unidos, pasaremos a una pregunta que va más relacionada al ámbito internacional, ¿no? Que es la siguiente: ¿cuáles son los principales instrumentos internacionales que garantizan la libertad de expresión y cómo se diferencian entre sí? Bien, los principales instrumentos, como muchos han de saber, son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se diferencian más que todo en su ámbito y en su aplicación, como uno es universal y otro es regional, y en los mecanismos de supervisión y aplicación. Ahora, dentro de la práctica de este derecho, ¿qué tipo de limitaciones se pueden imponer legítimamente a la libertad de expresión según estos instrumentos internacionales? Pues en limitaciones, o sea, más que bueno, te puedo decir limitaciones legítimas, las cuales incluyen protección de seguridad nacional, el orden público, la salud o moral, y los derechos y reputaciones de otros. Estos deben ser necesarios y proporcionados, como dice la ley. Ahora, bueno, para entender un poquito más, ¿no? Vámonos a la importancia que tiene dentro de la sociedad. ¿Cómo crees que contribuye la libertad de expresión al funcionamiento de una sociedad democrática? Esto es muy importante mencionarlo. La libertad de expresión permite el intercambio de ideas entre las personas, fomenta el debate público, facilita la fiscalización de los gobiernos y contribuye en las transparencias y en rendición de cuentas. Es algo fundamental en el derecho. Ahora, en el contexto actual, que es todo lo digital, ¿cómo se maneja o cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la libertad de expresión, especialmente en relación con las redes sociales y las plataformas en línea, como te lo mencioné? Claro, obviamente en desafíos, sí. Los desafíos que pueden incluir es difusión de desinformación, que es muy vista en las redes sociales, discursos de odio, como todos sabrán que en las redes sociales se manejan, hay mucha gente que se deja llevar por el odio, por malos comentarios, la censura por parte de los gobiernos y empresas, y también la protección de la privacidad de las personas, de los usuarios, como lo somos todos. Ahora, con todo este contexto de las redes sociales y lo que conlleva tener diferentes medios para expresar tu idea, ¿tú cómo crees que se maneja el equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos, como el derecho a la privacidad o a la no discriminación? Bueno, estimado, como tú sabrás, todo en esta vida necesita un equilibrio. El equilibrio de una libre expresión sería mediante la adopción de leyes y políticas como las tenemos, que aseguren que las limitaciones de la libertad de expresión sean necesarias y proporcionadas,
que respeten otros derechos fundamentales, como lo son la privacidad y más que todo la no discriminación, que no hayan represalias ante las personas. Ahora, por último, para dejar un poquito claro, ¿cómo consideraremos el rol de las instituciones dentro de este derecho internacional? ¿O qué papel juegan las instituciones nacionales e internacionales en la protección y promoción de la libertad de expresión y cómo se puede mejorar su eficacia? Las instituciones como tribunales, comisiones de derechos humanos y los organismos internacionales, más que todo de proteger, promueven una libertad de expresión mediante la supervisión, legislación y educación, para que puedan cumplir los principios básicos como son la eficacia, la eficiencia. Pueden mejorar su eficiencia, pero garantizando la independencia, aumentando la cooperación internacional y fortaleciendo los mecanismos de cumplimiento. Con esto damos por concluida la entrevista y la aportación de Miguel Castillo, que nos pudo acompañar en este pequeño espacio de entrevista, y agradecerte, Miguel, a ti por expresar tu conocimiento y unas últimas palabras que nos quieras decir. Bien, muchas gracias, estimado Yuber, por darme este espacio, por poder compartir un poco de mi conocimiento que he adquirido a través de los largos años de estudio en la universidad. Es un tema muy interesante, más que todo el derecho. Me gustaría que muchos tuvieran la oportunidad de entender y aprender sobre sus derechos, y algo fundamental como lo es la libertad de expresión, que es un derecho fundamental para todos, que afecta más que todo a la integridad personal de las personas. Empaparse más del tema, poder saber lo que es la libertad de expresión, que la ciudadanía pueda hablar libremente, abiertamente sobre cómo les gustaría que fueran las cosas y criticar a quienes tienen el poder. Un ejemplo, como lo es la libertad de expresión en la era moderna, es como las personas de la comunidad LGTB han logrado expresarse a través de los años y poder cambiar cosas como es el matrimonio igualitario, que ya se puede ver en ciertos países, y como lo es las feministas también, que ya en un momento dijeron, ¿saben qué? Esto no está bien, debemos cambiar, debemos hablar, nuestra voz tiene que ser escuchada y no nos pueden reprimir más. Eso en un momento dijeron, desde ahí son bases de conocimiento de lo que es la libertad de expresión. Es muy importante este tema, espero que todos hayan podido aprender y espero que se sigan empapando del tema, sigan aprendiendo, sigan leyendo, y eso, compañeros. Espero que les haya servido mi corta aportación y muchas gracias por podernos dar la oportunidad de hablar esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Con esto damos por concluida la entrevista.